Canal La Ligua TV presenta Coffee Break, un programa en que las entrevistas, los comentarios, la actualidad y la cultura están presentes. Conduce Roberto Toro Núñez. Canal La Ligua TV. Hola, ¿qué tal, estimadas amigas y amigos seguidores del canal La Ligua TV? Sean todos bienvenidos, ya sea a través de la señal abierta 3.2 o bien a través de la señal sistema cable de empresa Wircom, canal 29. Gracias por estar una vez más ahí, preparándose para hacer un alto en la actividad diaria, para hacer un alto tal vez en su hogar y poder ver a través de la televisión, a través de las pantallas, conocer algunos personajes, algunos profesionales, autoridades, políticos, personas vinculadas al servicio público que están trabajando en la provincia de Petorca pensando en el desarrollo, obviamente, de nuestra provincia. Tenemos hoy una importante visita. Hemos invitado a don Víctor Donoso, quien es ingeniero en administración y actualmente es director del hospital Dr. Víctor Hugo Moll de Cabildo. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Roberto, muchas gracias por la invitación. Contento de poder estar en este medio de información que no lo conocía, no tenía el honor de conocerlo y creo que le hace muy bien para poder conocer, para que la comunidad, la ciudadanía se informe de distintas temáticas que existen en nuestra provincia. Así es, pues nos habíamos encontrado por tantos años en su labor política, Víctor, como concejal, como alcalde, como jefe de gabinete, también de diputados, senadores. Y hoy estamos en este café, pues, como puedes ver ahí en pantalla, compartiendo una taza de café o un vaso de agua, un vaso de jugo, para conocer de qué manera está aportando, de qué manera está trabajando por el desarrollo de la provincia. Partamos diciendo un poco, prácticamente 5 meses ya, casi 6 meses de haber asumido el cargo de director del hospital. Sí, ya prácticamente yo comencé el primero de febrero, ya después de haber ganado un concurso público a través del portal de empleos públicos del Ministerio de Salud, a través del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, hoy día Petorca, y en donde pasé todos los procesos y finalmente logré quedar en una terna y finalmente poder hoy día desempeñarme como director de un hospital de baja complejidad, un hospital comunitario como es el Hospital Dr. Víctor Hugo Moll de Cabildo, que además este año cumple 65 años de historia. Bien. Hugo Moll, un personaje de Cabildo, cuéntanos un poco la parte histórica. En aquellos tiempos era muy difícil contar con médicos, con profesionales de esa trayectoria en hospitales como el de Cabildo. De hecho, lo que yo he podido leer del doctor Víctor Hugo Moll, él además era médico no solo de Cabildo, sino que en ese tiempo se desempeñaba prácticamente en la provincia. Parte de su familia también reside en Quilpué. Hay toda una historia. Él falleció muy joven y en honor a todo el empuje, a todo el empeño que este doctor le puso al hospital, se le colocó el nombre de Dr. Víctor Hugo Moll. Así que hay toda una historia que vamos a empezar a darla a conocer a propósito de estos 65 años de historia. Qué bien. Vamos a tener la posibilidad de conversar, Víctor, en la parte personal y separarla de la profesional. En lo personal, ¿qué ha significado ser director de un hospital, considerando tu trayectoria política, de cargos de elección popular? También supimos del cargo importante en su momento en el servicio de vialidad, lo que es la parte de caminos, mantención de caminos, entre otras cosas. Pero ahora a un hospital, en lo personal, ¿estabas preparado? Bueno, sabemos obviamente preparado profesionalmente como ingeniero, pero ¿habías pensado en un hospital en lo personal, estoy hablando? Bueno, la verdad es que yo tengo ya, este año, cumplo 31 años de vida en lo público. Comencé muy joven, el año 94, en el municipio de Cabildo, estuve casi 17 años trabajando, me desempeñé en distintas funciones, administrador municipal, jefe de gabinete. Incluso comencé el año 94 porque mis padres no me pudieron dar estudios superiores porque no había plata. Yo estudié en el Liceo Pulmahue, en ese tiempo era el Liceo B1 acá en La Ligua, claro. Y terminé con un muy buen promedio. De hecho, yo estudié junto a Cristian Macaya, junto a mucha gente de acá de La Ligua, conozco a harta gente de acá.
Y mis padres no tenían dinero para poderme apoyar, así que saqué algunos cursos a través del servicio digamos, de obispado, que tenía cursos de contabilidad y otros, pero no eran cursos reconocidos. Servicio Rural de Hijuela se llamaba, el SER, en ese tiempo. Y como te digo, comencé trabajando en el teatro municipal, barriendo y haciendo aseo en el teatro, y de ahí siempre fui una persona con mucho interés en lo público. Y me fui entusiasmando, en ese tiempo, acuérdate que solo se usaban máquinas de escribir. Claro. Y aprendí rápidamente el uso de los computadores, y eso me dio facilidades para poder, y el desplante que uno tenía a propósito de ser presidente del centro de alumnos del año 91 del Liceo B1 de La Ligua, con Arturo Quesada, la profe Blanca Roja, Mortimer Ramírez, tantos profesores, la misma esposa del profesor Arturo Quesada, ¿no es cierto? La señora Silvia Torres, a quien le tengo un gran cariño, porque muchas veces me acogieron en su casa cuando era estudiante, incluso me invitaban a almorzar, porque uno se venía en la mañana de Cabildo, y ya no volvía hasta tarde. De hecho, quiero contar una anécdota, me voy a salir un poco del protocolo. Don Luis Mena Aravena, que fue en su tiempo exalcalde de Cabildo, en ese tiempo tenía la radio Melodía. Y él me daba la posibilidad de hacer aseo en los baños. Yo era un estudiante y me ganaba algunos pesitos, lo que me servían para pagar la porteña, porque en ese tiempo la porteña cobraba 50 pesos para el viaje. Entonces, yo tuve una vida muy dura, muy sacrificada, y creo que eso te da valor, te da fuerza, te da energía para valorar lo que uno hace en la vida. A veces hoy día la juventud se frustra muy rápido por no irse a estudiar, y yo me fui a estudiar muy posterior. Estudié en el Instituto Profesional Santo Tomás de Viña del Mar, a través de un convenio de las municipalidades de la región a propósito de la creación de la Asociación Regional de Municipalidades, y logré sacar, después de mucho esfuerzo, mi título profesional. Tengo algunos diplomados y una gran cantidad de cursos. A mí no me gusta mucho ponerlo en pantalla, porque en realidad lo más importante de la vida es la experiencia que te da el haber trabajado en un municipio por tantos años, el haber trabajado por 8 años en la Cámara de Diputados con parlamentarios, el haber estado en el Ministerio de Obras Públicas, en Vialidad también me abrió mucho las puertas, el haber trabajado también en el Ministerio del Interior, y hoy día, haber sido concejal. Con el año 2012 fui electo concejal con la primera mayoría regional porcentual y la tercera nacional, y también el 2021 electo alcalde. Así que toda esa experiencia a uno le ayuda, y creo que hoy día estamos en la vida en una etapa de madurez que también me sirvió mucho en el concurso respecto de la experiencia pública. Claro. Porque hoy día hay muchas personas que confunden. Ya los directores o directoras de hospitales no son médicos. Tampoco gente del área clínica, porque los médicos están abocados al trabajo clínico y forman parte de las subdirecciones médicas. Hoy día los directores de alta complejidad, de mediana y de baja, en su mayoría son profesionales como ingenieros, abogados, contadores, auditores. Son profesionales que administran los procesos tanto de personal como de todos los procesos que tienen que ver con la logística de los hospitales, y también de la coordinación del área clínica para que los hospitales puedan funcionar en red. Hoy día existe una red, y por lo tanto creo que eso ha sido tremendamente oportuno. Yo ya llevo 5 meses y medio y hemos podido, en un hospital comunitario, porque en la provincia de Petorca nosotros contamos con 3 hospitales comunitarios, el de Petorca, el de Cabildo y el de La Ligua, que gracias a las gestiones de nuestra directora y también al empeño que en su momento le pusimos varios alcaldes, cuando a mí me tocó ir con don Patricio Payares, con Claudia Dasme, con Ignacio, con Gustavo Alessandria al ministerio, todavía estaba la actual ministra, en donde se logró que el hospital de La Ligua este año vino la ministra e informó que el hospital pasa a una mediana complejidad, y además es un hospital que se va a construir de nuevo, lo que es una tremenda noticia, no solo para La Ligua, sino que para toda la provincia de Petorca. Víctor, en lo profesional, en lo personal, hacerse cargo de un hospital, hoy cualquier profesional y sobre todo un político diría: oye, esta es una papa caliente, esta es una granada que está abierta y puede explotar, porque donde hay recursos limitados y las necesidades tan amplias de la población y las expectativas y el malestar, el disgusto de un servicio que, aún haciendo esfuerzos los profesionales que ahí laboran, el servicio, digámoslo, en Chile no es bueno, principalmente en la demora, principalmente en la falta de profesionales. Entonces, saliendo de la política y pasando a un servicio público, no es fácil, porque como muestra
Víctor Donoso, exitoso como alcalde, exitoso como profesional, cómo muestra resultados, cómo muestra logros en un servicio que es tan limitado por términos económicos y de recursos? Bueno, mi vida se ha caracterizado por los desafíos y creo que uno en la vida cuando quiere emprender no debe buscar lo que es más fácil, sino que debe luchar por aquello que uno cree que es lo correcto y también servir, porque quienes nos hemos dedicado con vocación al servicio público creemos que las gestiones que uno puede hacer pueden ayudar a otros a mejorar su calidad de vida. Y en ese sentido, como lo dices tú, yo tuve otras oportunidades, pero el participar en un concurso público sin ser designado a dedo, donde uno tiene la posibilidad de dirigir a un hospital, sobre todo como el de Cabildo, que es un hospital comunitario que tiene bastantes dificultades. Como dices tú, el problema de la salud pública no es del gobierno de turno. Exacto. La salud pública es un problema de Estado. Y por muchos esfuerzos que se hagan año a año en la Cámara de Diputados, con el presupuesto que se aprueba para justamente trabajar en el ámbito de la salud pública, siempre va a ser insuficiente porque la necesidad va a ser mayor. Más aún en la región de Valparaíso, que tiene 3 servicios de salud, y el Viña del Mar, Quillota, y hoy día, gracias a nuestra directora Andrea Quero, hemos logrado la aprobación del Senado ya para que pase a llamarse también Petorca. Pasa al tercer trámite en la Cámara de Diputados para ya quedar todo esto ratificado. Así que hoy día, ¿no es cierto?, el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota es uno de los más grandes de Chile. Uno de los más grandes de Chile. Y por lo tanto tiene una red donde hay 3 hospitales de alta complejidad. El Frique, pronto el Marga Marga, que está por inaugurarse, y el biprovincial Quillota Petorca. Nosotros como provincia Petorca estamos trabajando en una red de hospitales comunitarios, pero ligados en esta zona al biprovincial Quillota Petorca. Y ahí hay una clave muy interesante porque nosotros hemos logrado resolver problemas gracias a este trabajo en red. Eso es muy importante porque quiero contarles que dentro de los hospitales comunitarios son 3 lo que aún siguen atendiendo atención primaria. ¿Ah? Que es ¿cómo se rige Cabildo? Tiene un consultorio adosado donde se atiende atención primaria porque Cabildo no tiene CESFAN. Petorca lo mismo, Limache también. Limache tiene una parte del municipio, pero no la totalidad. Entonces, dentro de la red solo son 3 los hospitales que aún atienden atención primaria, que es donde se atienden todas las morbilidades médicas, dentales, salud mental, matrona, etcétera. Son todos aquellos programas que se atienden en promoción en salud para que las personas no se enfermen, educar para que no se enfermen. Ahora, y dentro de eso, Cabildo, el 2024, como hospital, solo tenía una cobertura del 47% de atención primaria, lo que es muy bajo comparado con los otros 3. Petorca tenía el 150%, o sea, de la población adscrita a Petorca, que tiene cerca de 2.100 personas, ya los había atendido a todos y a la mitad de ellos una vez más. Nosotros en Cabildo tenemos 13.000 personas en atención primaria, adscritas a nuestro consultorio, y de eso solo atendimos el 47%. Limache el 77%, por lo tanto había un tremendo desafío por cumplir, por mejorar esas estadísticas, porque en el fondo la atención primaria es cuando tú vas a pedir una hora con el médico para saber cómo está la persona, la atención de crónico, la atención de embarazada, el programa de niño adolescente, niña o niño adolescente. Son muchos los programas que atienden la atención primaria en una etapa inicial para que las personas no se enfermen, y eso es súper importante. Entonces, esa brecha era una brecha bastante compleja. Ahora, yo quiero... ¿Cómo, a lo mejor aquí importante los medios de comunicación y la comunicación también propia que haga el hospital a sus usuarios? ¿Cómo le explicamos a las personas, Víctor, y no solamente en Cabildo, sino que en todo Chile, que ese hospital tú le llamas de baja complejidad comunitario? Sí, es un hospital comunitario. ¿Cómo es un hospital comunitario que es parte de una red? ¿Cómo le explicamos que el enfermo de Cabildo quisiera ir a Cabildo y la enfermedad que tenga quisiera salir sano o quisiera prevenir cualquier enfermedad? Y eso de que ir a La Ligua, ir a Quillota, ir al Frique, ¿lo tiene claro el usuario? A ver, nosotros una de las principales cosas que yo quise cuando partí como director y se lo propuse a la directora del servicio era generar un trabajo para humanizar la atención en salud pública. Cuando hablamos de humanizar, significa acercar los servicios a la comunidad, pero también mejorar las condiciones de quienes allí trabajan. Porque yo quiero decirlo con mucha franqueza, el hospital cumple 65 años. El año 87 se inauguraron o se entregaron las últimas dependencias porque el hospital de Cabildo en el año 71 se cayó completo. Y se fue reponiendo parte a parte hasta el año 87, y desde aquella época
salvo la sala de rayos, sigue siendo la misma infraestructura y un montón de containers que se usan para poder asistir a distintas áreas que hoy día no tienen más espacio. Entonces, quiero decirles que no es un tema simple, porque en el hospital comunitario de Cabildo, aparte de la atención primaria, nosotros tenemos atención cerrada, que es maternidad, la atención cerrada donde están los hospitalizados, medicina, hay una sala de hombres, sala de mujeres. También tenemos la unidad de urgencia que ve todos los casos que tienen que ver con, y ese es un tema que es bien complejo, porque una de las cosas que uno se encuentra cuando llega a un hospital comunitario es que la población falta mucha educación. A eso me refería. Y, claro. eso es responsabilidad nuestra. Por eso que nosotros en Cabildo lo que hemos hecho, no sé si tú te has dado cuenta, pero hemos potenciado las redes sociales no con el afán de mostrarnos a nosotros, sino que transmitirle a la comunidad cuáles son las prestaciones a las cuales puede acceder y mejorar esa comunicación, porque la tarea principal en promoción en salud es educar a las personas para que no se enfermen y educarlas desde la explicación que da un médico, que da una enfermera, que da una TENS, los equipos que trabajan en salud mental, los equipos que trabajan en kinesiología, en las matronas. ¿Y eso cómo se concreta? ¿En control niño sano se le explica a la mamá? ¿O a través de salidas a las juntas de vecinos, salidas a los colegios? ¿Cómo se promueve, cómo se hace promoción de la salud en Cabildo? Hay una ventaja que nosotros tenemos en Cabildo y que no se le había sacado tanto provecho, es que tenemos un tremendo Consejo Comunal de la Salud. Lo preside la presidenta Sandra Carrasco, tiene una directiva que trabaja de la mano con nosotros. Y eso ha sido tremendamente importante porque el Consejo Comunal de la Salud lo integran juntas de vecinos, organizaciones funcionales, clubes deportivos, centros de madres. O sea, el Consejo Comunal de la Salud lo integran, es casi como una unión comunal, pero más diversa, donde están todos. Y también distintas organizaciones. Por lo tanto, hoy día, esa organización nos ha permitido conectarnos con la comunidad, poder estar más en terreno, pero al mismo tiempo mejorar las prestaciones. Hay cosas muy simples que nosotros cambiamos. Yo cuando llegué en agosto, en la mañana se entregaban 7 fichas. La gente los conoce como fichas, que son morbilidades de atención. La hora de atención. Y en marzo, de 7 aumentamos a 25. ¿Y eso qué? ¿Llegaron más doctores o se organizó Ordenamos mejor. Porque una de las problemas que teníamos era que a veces se coordinaba feriado al mismo tiempo con los médicos, habían médicos con licencia, habían también muchos problemas de ausentismo, que eso con el tiempo, en la medida que uno como líder, porque el director se transforma en un líder, y a mí me gusta trabajar en equipo. Mi mirada en la administración pública es horizontal, es decir, integrarlos a todos, desde el que barre hasta el médico jefe, para que todos sean parte de un equipo, y eso ha dado muy buenos resultados, porque yo quiero decirles que a pesar de algunas críticas, el Hospital de Cabildo tiene una tremenda profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares con muchas potencialidades, tanto así que el 2024 nuevamente el hospital se logró acreditar ante la superintendencia y eso es muy bueno. ¿Qué significa que un hospital esté acreditado? Significa que cumple ante la superintendencia con todo lo que corresponde a las normas sanitarias y por lo tanto, ¿qué cambios chicos hicimos? Que son importantes. La farmacia que entrega los remedios y para que nadie quede sin sus remedios, atiende de lunes a viernes hasta las 8 de la tarde. ¿Y esa farmacia es farmacia del hospital, del servicio médico? ¿O es una farmacia, como le llamamos, farmacia municipal? Farmacia no. La farmacia popular es otra cosa. Esta es la farmacia que tiene el hospital en donde las personas que se atienden en atención primaria, los crónicos y todas las personas que tienen polichequeras porque retiran sus medicamentos. Gratuito. Sí, por supuesto, claro, porque además están acogidos a los programas, a las garantías GES y todo lo demás. Todos estos medicamentos hay personas que trabajan y antes no podían, no alcanzaban, entonces hoy día tienen hasta las 8 de la tarde para retirar sus remedios y el día sábado de 8 a 1 de la tarde. También, ¿no hay farmacia popular? La farmacia popular es del municipio. Ah, es del municipio. Y eso también, ¿no está en las dependencias del hospital? No, eso está en las dependencias del DESAM de la municipalidad. Correcto, y tienes razón. Al mismo tiempo, además, quiero decirle que con mucho agrado, a fines de mayo iniciamos, a propósito de este cambio de otorgamiento de horas médicas, porque iniciamos todo un proceso de llamada telefónica y ahora lo cambiamos para todas las morbilidades médicas y dentales. Las horas se entregan de 12 a 2 de la tarde, por lo tanto, desde inicio de junio,
ninguna persona, entendiendo además el plan invierno y el frío, ninguna persona tenía que llegar a las 5 de la mañana o 5:30, porque así era antes, a esperar una hora. Y a veces la hora no la podían alcanzar porque se completaban los cupos y esa persona pasaba una temperatura de de muy baja temperatura, claro. se terminaba enfermando más de lo que estaba. En cambio, hoy día hay un equipo de TENS, de 2 TENS que hacen un triage. ¿Qué significa eso? Usted va a una morbilidad de atención, todos los grupos que son prioritarios, embarazadas, adultos mayores, discapacidad y todas las personas que tienen prioridad, control niño sano, todos tienen la mitad de las horas priorizadas para ello. De hecho, de 25 y ahora estamos entregando 30. Quiero contarle una cosa, por estadísticas del propio Servicio de Salud, al 30 de abril de este año, en igual fecha del año pasado, 2024, habíamos entregado más de 1.377 horas médicas más. Y eso es tremendamente importante porque significa que vamos a aumentar la cobertura, que el 2024 quedó muy por debajo, y eso también ayuda. Es más, en abril de este año también logramos equipar y estar con la totalidad de los médicos EDF. Tenemos 8 médicos EDF y en atención primaria también tenemos un médico EDF que en parte se comparte con el DESAN y una doctora que también está ahí de manera permanente. Por lo tanto, además, nos llegó un médico que atiende la parte dental, donde nosotros tenemos brechas en atención dental porque nos falta un sillón. Y a través de las gestiones que hemos hecho con nuestro servicio en atención primaria, logramos a través del DESAN llegar a un acuerdo y también se logró, ¿no es cierto?, la compra, y que está en proceso de licitación, de un tercer sillón dental, lo que les va a permitir tanto al hospital como al Departamento de Salud Municipal, el DESAM, poder generar mayores atenciones dentales y con eso ir terminando con aquellas brechas de lista de espera. Esto no es un tema fácil, sí, Roberto. Seguro. Y lo otro importante que quiero que entiendan, que las atenciones del consultorio para morbilidades no es lo mismo que la atención de urgencia. La atención de urgencia corresponde a una categorización. Claro. Y muchas veces las personas cuando van a urgencia ya ¿ahí qué pasa? Quiere que se la atienda de inmediato, pero resulta que las categorizaciones más complejas son C1, C2 y C3. C1 que tiene riesgo vital, C2 que está en una situación grave y C3 que podría pasar esa situación grave. A la misma pregunta de delante en otro aspecto, otra arista. La persona que va a urgencia, no siendo una urgencia, genera problemas, reclamo en las redes sociales que voy al hospital y estuve 7 horas, estuve 4 horas. ¿Se ha entendido también o hay que educar ahí a través del consejo que tú señalabas? Sí. ¿Cuánto es urgencia y cuánto no es urgencia y que la gente lo entienda? Claro, hay dos complejidades. Una que tiene que ver con la territorialidad. Cabildo tiene más de 1.400,3 kilómetros cuadrados, es inmensamente grande y la atención de urgencia es para toda la zona, urbana y rural, y para cualquier habitante que pase por el servicio de urgencia. A nosotros nos toca recibir casos complejos que vienen de Petorca y también del Servicio de Urgencia Rural de La Vega, que es un proyecto maravilloso que el año pasado lo dejamos funcionando gracias al Ministerio de Salud y al apoyo del Consejo de la época. Ya el Servicio de Urgencia Rural es de alta complejidad, atiende en La Vega para todo el sector rural, pero también para todos los que por allí pasen de 8 de la tarde a 8 de la mañana de lunes a viernes, sábado, domingo y festivo a las 24 horas. Por ejemplo, el Servicio de Urgencia Rural no atiende categorías que son C1, C2, C3, más bien del C3, C4 y C5. ¿Por qué? Porque el nivel de complejidad de esa instalación no es la misma que tiene el servicio de urgencia. Entonces, muchas veces la gente dice, claro, en La Vega me atienden más rápido. Correcto, claro. Lo atienden más rápido porque los casos de mayor complejidad se derivan a Cabildo, y lo mismo de Petorca. Entonces, cuando hay adentro del box de urgencia un paciente de categoría C1 que está con un paro respiratorio, que está con riesgo vital, ese paciente incluso puede tomar más de 1 hora, 2 horas. Y por lo tanto, si alguien llega, un adulto mayor, con un dolor de cabeza o con mucha fiebre, o un niño, no tiene riesgo vital. Claro. Por lo tanto, a veces cuesta explicarle por qué ha faltado, Roberto, y en eso quiero decir que hacemos también un mea culpa de no educar mejor a la población para que entiendan cuál es la función real de un servicio de urgencia. Y en esta zona, lamentablemente, nosotros solo tenemos un médico de urgencia 24 horas. Un médico que durante la semana, en horario diurno, se apoya con el médico que está en medicina. Pero eso no es permanente durante la noche. No puede tampoco atender a sus médicos. Claro, entonces, por lo tanto, a veces, cuando hay casos complejos, sobre todo en nuestra provincia, donde los accidentes de tránsito han aumentado, en Cabildo, la actividad minera también genera ciertos riesgos, entre otras cosas más que han ocurrido. Por lo tanto, hoy día,
muchas veces te dicen para un segundo médico se requieren un aumento de casos, pero ¿qué es lo que hemos vivido? Y lo hemos conversado con nuestra directora, lo hemos conversado con los equipos del SAMU también, porque no hay que olvidarse que las urgencias y la salida de terreno de los dispositivos como ambulancias se manejan desde el centro regulador SAMU, que está acá en La Ligua, base SAMU, y por lo tanto muchas veces no necesariamente las urgencias se llenan de tantos pacientes, hemos llegado a tener hasta 90, ¿ya? Pero lo más complejo son que las categorizaciones más complejas han aumentado. Y eso a veces hace que un médico demore más tiempo. Otra cosa importante, en abril de este año, te acabo de contar, recibimos 4 médicos EDF nuevos. Los médicos EDF son médicos titulados que vienen, antiguamente se llamaban generales de zona, ¿te acuerdas? Claro, sí. Hoy día se llaman médicos EDF porque vienen en un proceso de formación. Van a estar 3 hasta 5 años en los hospitales comunitarios para después optar a la especialidad. Entonces, cuando recién llegan, ellos tienen que vivir un proceso de inducción. Claro. Y en ese minuto fue cuando a nosotros también se nos generaron los mayores tiempos de espera. 8 horas, a veces 9 horas, porque a veces el médico tiene más dudas y tiene que optar por mayores exámenes y además tiene que dedicarle más tiempo a evaluar. Es lo mismo que cuando un profesor termina, se titula un profesor y va a un aula, ese profesor se prepara mucho más que otro que ya tiene 5 años, que tiene 3 años, porque tiene que preparar los contenidos para que los alumnos puedan aprender las metodologías que se imparten. Víctor, hablemos del futuro. ¿Qué desafíos, qué, por ejemplo, cosas las personas dicen hace falta en Cabildo, o tú mismo como director y con los profesionales, oye, nos falta esto? Y la pregunta es porque acá en La Ligua, en varias oportunidades, sin ir más lejos ni entrar en detalle, pero en medio del COVID, el Rotary Club hizo un aporte para un laboratorio junto a otras empresas. Tú recién hacías mención a mineras. Las mineras, el municipio, los rotarios, empresarios, podrían hacer un hospitalón o podrían contribuir a cubrir una necesidad, no sé, estoy pensando algún sistema de laboratorio, alguna máquina de rayos, no sé qué haga falta y la gente diga, tenemos que ir a La Ligua. ¿Hay un desafío concreto de algo que haga falta a corto plazo? Bueno, yo quiero contarles con mucho agrado que gracias al trabajo en equipo y el haber reclutado personas que saben y tienen destreza en el manejo de reparaciones, hemos ahorrado cerca de 14 a 15 millones de pesos en servicios que antes se contrataban, se echaba a perder una llave, se contrataba un servicio externo. Hoy día nosotros resolvemos todos esos problemas con nuestra propia gente. Hay un equipo de servicios. Y ahí también hay que agradecer el apoyo de las organizaciones sociales, pero también del sector privado. Minera Las Cenizas nos ayudó para poder tener en Cabildo, por primera vez en la historia, la primera oficina OIRS. Una oficina OIRS es muy importante cuando las personas van al hospital y entran al hall de acceso, se encuentran al fondo con la oficina OIRS, donde hay un asistente social que ya llevaba más de 20 años y está súper preparada. Entonces hoy día, cuando alguien tiene un problema, una dificultad, un reclamo, una sugerencia, o tiene un familiar que está en el Frique, o está en el Van Buren, o está en el biprovincial, o está en cualquier parte y no sabe qué hacer, a quién recurrir. Bueno, hoy día tiene una OIRS donde puede sentarse en privado con un asistente social que le está ayudando, le está orientando a conseguir la hora, a saber cómo está su familiar, porque no se olviden que el tema de salud pública es muy sensible por la Ley de Derecho y Protección del Paciente. Además, logramos con estos recursos que hemos ahorrado tener la primera sala de lactancia que nos quedó hermosa. De hecho, la gente decía, oiga, esto parece clínica privada. Una sala donde hay sitiales, donde las mamás se pueden sentar a amamantar a sus hijos sin que todo el mundo la esté mirando, con el coche adentro, con la puerta cerrada, con lavamanos, con mudador, con dispensador de jabón. Es precioso, eso quedó muy lindo. Y no está en un pasillo con el viento que corre a veces por las puertas que se abren. Entonces, también hemos mejorado la sala mortuoria, que era una sala muy deprimente, que se pintó, se arregló, se le puso aire. También le hemos mejorado los espacios a los funcionarios, hemos hecho hartos cambios. Es más, yo quiero agradecer también a la minera Cerro Negro, que nos aprobó 22 millones de pesos para la compra de 2 box médicos que durante el mes de agosto nos van a llegar. Es un container totalmente equipado que nos va a permitir mejorar las atenciones, porque hoy día nos faltan espacios de atención. Por lo tanto, eso también es un avance importante. Otra cosa, estamos trabajando en 2 proyectos con el Servicio de Salud, el cambio de la red eléctrica, que es una red que está totalmente desfasado, como pasa en muchas escuelas, en muchos lugares prende un hervidor y se cae todo. Exacto. Ya, eso también y pasa. Está el sistema prendido de la computación, una serie de sistemas y que
Eso también pasa en nuestro hospital, entonces Claro. estamos levantando un proyecto por más de 700 millones de pesos que estamos trabajando con el servicio, también el mejoramiento del servicio de urgencia para poder ampliarlo y dar cobertura y atención como corresponde a los usuarios. Y también hay una noticia muy importante y yo quiero agradecer públicamente a la directora Andrea Quero porque nos está dando como Hospital de Cabildo la prioridad. En el caso, por ejemplo, cuando se inaugure el Hospital Biprovincial de Marga Marga, el hospital de Quilpué va a quedar con varias instalaciones en perfecto estado. Ya. Hay unos módulos que tienen 6 box de atención, zona de administrativa, baños. Son módulos que se pueden desarmar y traer sin ningún problema, que están nuevos, tienen muy poco, no tienen más de 4 años. Y eso nos va a permitir poder anexarlo a la atención primaria para que atiendan dentistas y los psicólogos, porque hoy día los psicólogos están atendiendo en la casa antigua del director, que es una casa de madera que está muy deteriorada y no tiene la privacidad, no tiene los espacios. Entonces la directora ha accedido, nosotros fuimos con un equipo del hospital con autorización de ella y nos coordinamos con el hospital de Quilpué y estamos viendo 7 equipamientos que nos queremos traer a Cabildo para poder darle los espacios dignos a los pacientes Mejorar. y a los trabajadores de nuestro hospital, funcionarios y funcionarias, a nuestros compañeros de trabajo y compañeras, para que también tengan espacios dignos de atención. Finalmente, don Víctor, como administrador, como ingeniero en administración, y que también hagamos pedagogía y aprendamos, ¿cómo se financia un hospital? ¿Hay un per cápita? ¿Hay un monto mensual fijo, dependiendo de las atenciones? ¿Cómo se financia un hospital? Bueno, el financiamiento viene del MinSal. Ahí es muy importante, de hecho ya nosotros durante el mes de abril mandamos algunos aspectos en relación a los equipamientos que tiene el hospital, cuáles son los que hay que mejorar, hay que renovar. Por lo tanto, el Ministerio de Salud el que es quien asigna el presupuesto al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, y a través de cada referente se nos va entregando el financiamiento. En Cabildo aproximadamente anualmente se destinan un poquito más de 4.000 millones de pesos, ya son como 1.060 millones solo para los gastos operacionales, para la compra de insumos que se usan nosotros también asistimos con nuestro equipo de radio y laboratorio a la comuna de Petorca, al hospital de Petorca, sobre todo el laboratorio que se utiliza mucho por la comuna de Petorca. Tenemos que comprar los reactivos para que eso funcione, y todo lo que es el funcionamiento operacional del hospital se ocupa con esos 1.060 millones de pesos. Y lo otro se destina 100% al personal. Ustedes saben que lo que más gastan los servicios de salud son en personal, toda vez que cuando hay alguien que está enfermo tenemos que reemplazarlo porque las funciones no se pueden no reemplazar, sobre todo las funciones clínicas. En consecuencia, hoy día a mí me ha tocado, entendiendo que siempre las necesidades son mayores a los recursos que se disponen, hacer de muchas gestiones. Y ahí yo vuelvo a insistir. Quiero agradecer a las empresas privadas, al Consejo de la Salud, porque creo que si hacemos un círculo virtuoso en donde el servicio de salud pone los apoyos profesionales de los especialistas, por ejemplo, muchas veces nosotros recibimos un internista y a veces la enfermera que está atendiendo le tiene que desocupar el box porque el internista no tiene dónde atender. Con este apoyo de Cerro Negro vamos a tener 2 box más. Bueno. Entonces eso nos va a permitir poder tener un médico más y además vamos a poder colocar al kinesiólogo, porque el box del kinesiólogo lo vamos a transformar en el tercer sillón dental. Entonces, ¿cómo no va a ser importante el apoyo del sector privado? Así que, y una última cosa, que es muy importante, y yo quiero agradecer también al equipo del SAMU regional del servicio, a nuestra directora, al director del campo, a la doctora Rayán Gac, porque con mucha visión ellos comenzaron el 2021 a mirar esta provincia dentro, porque aparte de estar en uno de los servicios más grandes del país de salud, la provincia de Petorca es una de las 3 más grandes de Chile. Y hoy día solo existe la base reguladora del SAMU en La Ligua. Claro. Y eso no nos permite muchas veces cubrir las necesidades de las emergencias. Sobre todo sectores mineros, y llegar a Petorca, llegar al Sobrante, llegar a Licahue, llegar a Guayacán desde La Ligua no es fácil. Entonces el SAMU, con una visión de futuro ya dispuesto, y para eso yo también quiero agradecer el apoyo que nos están brindando los cores Juan Ibacache, Cristian Pinilla, el presidente de la Comisión de Salud, que es un médico del Hospital San Camilo, de allá de San Felipe, que ellos nos están apoyando también para levantar los equipamientos, porque el SAMU ya ha tomado la decisión de tener una base satélite en Cabildo, una base satélite en Petorca y también para Papudo y Zapallar. Eso
va a ser tremendamente valioso para poder lograr avanzar ya en la conectividad de red de la emergencia. Y también finalmente quiero saludar a mi colega de la Ligua, a Ana Tobar, tuve en su cuenta pública. Ahí hay un trabajo también porque el hospital de la Ligua no es solo de la Ligua, es un hospital provincial y por lo tanto ahí aplaudimos que quede poco para poder contar con el centro de diálisis. Y también hay una cosa que yo quiero aplaudir. Tú te debes acordar que en el año 2000 estaba la Operación Milagro para ir a operar de catarata a Venezuela. Claro. Hoy día, gracias a una visión y a una mirada visionaria y a ponerle músculo y a veces a romper un poco, porque a veces es necesario romper la formalidad, claro, es necesario terminar con la burocracia, y eso la directora Andrea Quero lo ha logrado, porque logró que en la Ligua pudiéramos contar con operaciones de catarata. Mira qué maravilloso. Y vamos a tener más de 400 operaciones y van muchas ya realizadas, y eso es tremendamente importante porque las operaciones de catarata, el trabajo a la vista, oftalmología, era algo que en esta zona no se estaba dando, y gracias a esta visión hoy día lo tenemos. Ok, bueno, cuando los recursos son escasos, como lo dice la economía, y las necesidades muchas, es importante entonces tener una persona con iniciativa y con gestión, una de las fórmulas. Y se requiere para eso buenos profesionales, así que agradecemos a don Víctor que nos haya acompañado, le deseamos que siga con este éxito, mucho éxito en su gestión junto a todo el equipo que le acompaña, por el bienestar de los pobladores de la comuna de Cabildo, de Petorca, como señalaba, en materia de salud, que es un tema tan sensible, y esperamos que se sigan logrando cosas materiales como las que nos has contado en esta entrevista. Solo un último llamado, Roberto, es de decirle que cuando las personas se molesten o tengan reclamos, utilicen los conductos formales, en el servicio de urgencia o en el policlínico, dejen los reclamos, porque cada reclamo yo lo recibo como director y es un reclamo reservado que se debe responder. Y ese reclamo a nosotros no solo nos permite conocer cómo estamos funcionando, sino que al mismo tiempo nos permite mejorar. Por supuesto. Por lo tanto, si bien hay personas que a veces usan los matuteos o usan las redes para reclamar y expresarse, están en su derecho. Pero para que nosotros podamos como directores usar bien la función administrativa, necesitamos que esos reclamos, sugerencias o felicitaciones también, por supuesto, se hagan mediante la formalidad. Y decirles que a través de la red del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, Petorca, estamos avanzando muy rápido, porque no es lo mismo que un hospital trabaje solo a que trabaje en red. Por supuesto. Y eso, créanme que ha ido mejorando mucho las listas de espera y la calidad de atención. Gracias, don Víctor. Bueno, gracias a ustedes por la atención dispensada y que nos estuvieron sintonizando a través de este Coffee Break, esta importante conversación con un jefe de servicio como es tan importante la salud, Hospital Víctor Hugo Moll en sus 65 años. Gracias, don Víctor. Muchas gracias, Nos estamos Roberto. encontrando a fin de año para hacer una evaluación de este año. Y lo vamos a dejar cordialmente invitado a nuestro aniversario, a nuestra gala de aniversario que va a ser en octubre. Muy gentil, muy amable. A ustedes también los agradecimientos por la sintonía y por supuesto también a nuestros auspiciadores. Gracias, nos vemos en una próxima edición de este programa Coffee Break.